Dios corrigiendo todo lo que está deficiente. Ok, pero entonces, ¿qué usted se refiere cuando usted dice Dios está corrigiendo todo lo que está deficiente? Dios está corrigiendo todo lo que está deficiente dentro de la iglesia, Ujú. en el sentido, dentro de la iglesia, en la vida del creyente, por el desconocimiento, por la falta de información, por la falta de corrección, por la falta de instrucción, porque si no vivimos la vida en el espíritu, pues estamos viendo deficientemente, porque no estamos viviendo a la plenitud, a la dimensión, a la profundidad que Dios quiere que viva el creyente, el que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, y no solamente eso, la iglesia, no en el sentido espiritual, sino también en el diario vivir, porque yo todo lo que aprendo no es para proyectarlo, ¿entiendes? Es para proyectar a una comunidad de que yo he tenido encuentro personal con Cristo y de que mi vida ha sido trasladada de las tinieblas a la luz admirable y que yo puedo proyectar esa luz, Por eso, ¿entiendes? porque por eso el Nuevo Testamento, porque antes se corregía de afuera hacia adentro, pero ahora en el Nuevo Testamento de adentro hacia afuera, el pecado ahora se corrige de adentro hacia afuera, Ujú, porque si uno pecaba, ¿verdad? Pues uno trataba de corregir ese pecado, pero tus motivos no cambiaban, tus exactamente. deseos no cambiaban. Ujú, Pero ahora en Cristo, tú no cambias las acciones, tú cambias el motivo, tus deseos, y cuando tú cambias tus motivos y deseos, pues entonces es que tus acciones cambian, ujú. ¿verdad? Entonces, en su vida, cómo usted ha experienciado eso? Ese cambio pues, de la restauración que usted está hablando en ese primer punto. ¿Cómo usted lo ha vivido en su vida? Antes yo no tenía, número uno, no tenía el Espíritu Santo, Ujú. que es el que me guía a toda verdad y a toda justicia. Y número dos, desconocía lo que la palabra decía con respecto a esto. Como había ignorancia en mí, pues yo no puedo dar lo que no tengo y lo que no poseo. Para eso tenía que renovar mi mente para conocer los pensamientos de Dios para mí. Entonces se cumple lo que dice la palabra, que pensamientos de paz Dios tiene para darlo, para conseguir el fin de todo aquello que esperamos. Ujú. ¿Entiendes? Pero yo no tenía ese conocimiento y como no tenía ese conocimiento, ignoraba, erraba en mis cosas. ¿Entiendes? Pero al venir el Espíritu Santo a hacer morada en mí, el mismo Espíritu Santo me guía y pone en mí la pasión, el deseo de buscar a Dios y no solamente eso, sino de conocer a Dios mediante las Escrituras, para que mi mente pueda ser renovada y yo poder comprender los planes que Dios tiene conmigo y la vida abundante que yo tengo en Cristo, que Ujú. yo no la conocía antes. Y yo me esforzaba por alcanzar muchas cosas, pero no lograba mucho porque no tenía este conocimiento que ahora tengo. Y no solamente el conocimiento, la vida de Dios que cargo ahora. Eso es todo. So, usted lo que está diciendo es que antes había un vacío en su corazón y Exactamente. ahora, al conocer todas estas cosas, ahora su corazón, Tiene sentido. ujú, Tiene sentido. Porque si vamos del punto de vista, yo me incliné siempre al conocimiento, ujú, pero el conocimiento no me hizo libre, ¿entiendes? ujú. Lo que me hizo libre fue Cristo. Pero ahora yo con ese conocimiento, yo no puedo venir a aplicarlo a la vida que yo tengo ahora, porque de nada me va a servir tampoco. Bueno, es sabiduría humana y hasta cierto punto en algunos lugares podré manejarlo, pero no en el sentido espiritual, Ujú. ¿entiendes? Y Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, Él se relacionó con nosotros, se relaciona con nosotros mediante el espíritu. Si yo me conecto con el espíritu, yo sé lo que Dios tiene para mí. Por tanto, Él me va a guiar a toda verdad y a toda justicia con el conocimiento que poseía antes, pero con el que conozco ahora, que me ha abierto los ojos del espíritu, pues yo puedo caminar en el espíritu y conquistar una victoria más que antes, pues lamentablemente por el conocimiento que tenía, llegaba hasta cierto punto, porque era humano, ¿entiendes? No era un conocimiento divino, no era una revelación divina. Aunque leyera la palabra, a lo mejor tenía el logos de la palabra, pero no tenía la revelación de la palabra a mi vida, que yo la entendiera para yo entonces poder aplicar.